Hola, bueno, vamos a dar comienzo al conversatorio, al cuarto conversatorio. Bueno, bienvenidos, buenos días para todos los que nos acompañan de distintas ciudades de América Latina, buenas tardes para los que nos acompañan desde Europa. Bienvenidos a bueno, me presento, perdón, aquí les habla Sonia Gontero de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur en Santiago de Chile. Me acompaña mi colega Catarina Braga, de la sede de la OIT en Ginebra, Suiza. Bienvenidos entonces a este cuarto conversatorio del ciclo que hemos llamado Experiencias Internacionales en reducción de jornada laboral y organización del tiempo de trabajo. Yo creo que muchos de ustedes ya han participado en webinars anteriores, pero para los que se unen por primera vez, contarles que el objetivo de estos conversatorios es compartir un poco cómo han sido las experiencias en distintos países que han realizado cambios o modificaciones en sus jornadas de trabajo, de modo que sirva de insumo para países de América Latina que quieran pasar por procesos similares. Para nuestra organización y para nuestros constituyentes, el tiempo de trabajo es muy importante porque es un aspecto clave del trabajo decente. Es algo que afecta el bienestar de los trabajadores y también, por supuesto, es un determinante de la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas. De hecho, el tiempo de trabajo fue objeto del primer convenio de esta organización, el convenio número 1, en 1919, cuando se fundó, en el cual se establecía un máximo de 8 horas diarias de trabajo y 48 horas semanales para trabajadores del sector de la industria. Desde entonces, la mayoría de los países del mundo, por supuesto, establecen máximos de horas de trabajo, tanto para la jornada ordinaria como máximos para las horas extraordinarias que se pueden realizar por día o por semana. Sin embargo, bueno, sabemos que los convenios en convenios colectivos celebrados entre trabajadores y empleadores puede haber distintos acuerdos para modificar la jornada, las horas de trabajo, siempre respetando, por supuesto, la ley prevaleciente en ese país. Bueno, entonces en este contexto para indagar un poco más lo que sucede en los convenios colectivos, que de hecho sabemos que luego del tema de los salarios, el tiempo de trabajo es uno de los aspectos más considerados en convenios colectivos. Mi colega Catarina Braga coordinó un estudio para indagar un poco más sobre este tema en Uruguay, que es un país de la región que se caracteriza por tener altas tasas de cobertura de la negociación colectiva. Entonces, bueno, Catarina nos va a hacer la presentación de nuestros invitados, pero en términos logísticos y antes de pasarle las palabras, contarles que el conversatorio está previsto que dure 1 hora exactamente. Vamos a intentar atenernos a ese tiempo. Va a haber una presentación de unos 15 minutos por parte de los profesores, luego un espacio de conversación con representantes de trabajadores y empleadores, y finalmente un pequeño espacio de preguntas. Esperamos poder tener este espacio que pueden ir dejando entonces sus preguntas en el chat, que tomaremos nota y al final podremos responderlos. Sin más, le dejo la palabra a mi colega Catarina. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Es un placer moderar este panel. Yo trabajo en el marco del tiempo de trabajo en la sede de la OIT en Ginebra. Y pues vamos a empezar el panel con una primera parte donde doctora Leticia Iglesias, doctora Carolina Paniza y doctor Ignacio Zubillaga, docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, harán una presentación
en el marco de un estudio reciente sobre la negociación colectiva del tiempo de trabajo en Uruguay. Luego, en una segunda parte, tendremos una discusión con representantes de los interlocutores sociales, como comentaba Sonia. Tendremos al señor Sergio Braco, responsable de la Secretaría de Educación y Formación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, y tendremos también el señor Ignacio Castiglioni, gerente legal de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Pues relativamente al estudio que presentarán los profesores, em, se van a concentrar hoy en más profundidad en la regulación del tiempo de trabajo y de su ordenación, en particular respecto al contenido de acuerdos de consejos de salarios y de convenios colectivos que han tratado de regular la reducción y la redistribución de la jornada laboral en distintos sectores. Y sin más, doy la palabra a los profesores que nos acompañan, que podrán así iniciar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a hacer una breve reseña sobre el sistema de negociación colectiva en Uruguay, para quienes no lo conocen. En nuestro país, en el caso del sector público, vamos a empezar con el sector público. Eh, no sé, Leticia, si podemos poner la otra. Perfecto. En el caso del sector público, la ley 18.508 estructura un régimen en 3 niveles. Tenemos por un lado el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, que está integrado por delegados del Poder Ejecutivo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Servicio Civil. Y después tenemos otro nivel que refiere a la negociación por sector de actividad. En el sector público, los 3 sectores más importantes, por decirlo de alguna manera, serían la administración central. Ahí tenemos la negociación que refiere a los ministerios, servicios no descentralizados, no comerciales, como la salud pública. Y después tenemos la negociación que refiere a las empresas públicas comerciales. Ahí tenemos la empresa de telefonía de nuestro país, por ejemplo, por mencionar alguna. Y por otro lado, otra de las ramas es la banca oficial. Después, en la base de este régimen tenemos la negociación por inciso u organismo. Ahí podemos ubicar negociaciones que se desarrollan en el caso de los ministerios, empresas públicas también. Y en forma separada, por otro carril, podemos ver la negociación que corresponde a las autonomías, los organismos que tienen mayor autonomía, como es el caso de los gobiernos departamentales, poder legislativo y poder judicial, por ejemplo. Estos son ámbitos de negociación que no responden a esta estructura jerárquica que veíamos recién. Eso en el caso del sector público. Después, si vamos al régimen privado, la ley 18.566 también establece un régimen en 3 niveles. Allí tenemos el Consejo Superior Tripartito, que está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y también de las cámaras empresariales, los representantes de los trabajadores, la organización más representativa de trabajadores. Este es el órgano de gobernanza de las relaciones laborales, de acuerdo a lo que prevé la ley. Y luego, en un segundo nivel, tenemos la negociación por sector o rama de actividad. Y acá es en donde en Uruguay cobran una gran relevancia los consejos de salarios. Los consejos de salarios fueron creados en el año 1943, ya hace un buen tiempo, a través de la ley 10.449, y son órganos tripartitos que, si bien tienen como función principal fijar salarios mínimos por rama de actividad y actualizar las remuneraciones, históricamente han sido ámbitos muy fructíferos para acordar condiciones de trabajo. Justamente en el ámbito de los consejos de salarios, los distintos sectores han acordado cuestiones sobre reducción de la jornada, como vamos a ver, temas referentes a licencias, descansos, distintos beneficios salariales, como primas por antigüedad, primas por presentismo. Justamente la ley 18.566 prevé que en los consejos de salarios, siempre que haya acuerdo entre los delegados de los trabajadores y los empleadores, se pueden pactar estas condiciones de trabajo.
En este caso, esto no se puede hacer por votación, como sí ocurre para los salarios mínimos, que esto es algo bien particular de los consejos de salarios. Sí podría haber votación entre el Poder Ejecutivo y delegados de los trabajadores o empleadores para los salarios mínimos por rama de actividad y por categoría, pero no para fijar condiciones de trabajo. Naturalmente, en ese caso, siempre tiene que haber acuerdo de los actores sociales. Este año, en el 2025, en nuestro país se cumplen 20 años de funcionamiento continuo de los consejos de salarios. Como yo les decía, la ley es de 1943, pero sí, hubo algunas interrupciones en el funcionamiento, pero ahora en 2025, ya hace 20 años que en forma continua se ha convocado a los consejos de salarios, y la ronda que va a estar en curso este año va a abarcar a más de 700.000 trabajadores. Es de destacar justamente que en Uruguay la negociación colectiva tiene una cobertura sumamente amplia. De todas maneras, el hecho de que se convoque a los consejos de salarios no quiere decir que a nivel de rama no puede haber acuerdos bipartitos sobre estas temáticas. Es muy frecuente que las organizaciones de trabajadores y empleadores por su cuenta se sientan a negociar, y cuando llegan a un convenio colectivo por sector, eso se presenta en el Ministerio de Trabajo y tiene eficacia erga omnes, se va a aplicar a todo ese sector de actividad. Los ejemplos que nosotros relevamos justamente en el estudio, algunos de ellos son convenios colectivos de rama, y otros son acuerdos de consejos de salarios, así que hemos visto de los dos tipos de instrumentos. Y después, en la base de este sistema que establece la 18.566, tenemos la negociación bipartita a nivel de empresa, que en ningún caso puede disminuir los pisos que están previstos a nivel superior. Naturalmente, a nivel de empresa se puede celebrar un convenio colectivo que establezca una jornada más beneficiosa para los trabajadores, pero en ningún caso se pueden disminuir los pisos que están previstos a nivel superior. Dejo por aquí y sigue Ignacio ahora. Ahí estoy. Muchas gracias, Carolina. La idea de lo que me respecta a mi parte sería comentar brevemente un resumen y con algún ejemplo de en qué consistió nuestra investigación, nuestro análisis sobre justamente la ordenación del tiempo de trabajo, con especial énfasis en la reducción de la jornada en la negociación colectiva en Uruguay. Para eso lo que nosotros hicimos fue enfocarnos en 20 o quizás alguno más, acuerdos de consejos de salarios, convenios colectivos, en fin, que entendíamos representativos, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de trabajadores involucrados, en cuanto a la significación del sector que había negociado para la economía del país, y también en la riqueza de las cláusulas, ¿sí?, que nos pudiera aportar de alguna manera una visión de cómo consideran, de qué tan relevante es para los actores sociales la temática justamente del tiempo de trabajo. Entonces, los ejemplos, que voy a poner ejemplos de 4 acuerdos de consejo de salarios que vamos a ver ahora, en realidad los entendíamos relevantes, por un lado porque refieren a 2 sectores, el metalúrgico y la construcción, muy representativos, con una gran participación y actividad de los actores sociales, y además también van en línea con los sectores en los cuales pertenecen los representantes de empleadores y de trabajadores que van a continuar después de nosotros, con lo cual le da una cierta un hilo conductual también al conversatorio. Para el resto de los acuerdos, para el resto de las reflexiones y demás, bueno, los invitamos después a ver la investigación cuando se publique. Brevemente, a modo de introducción del tema de la reducción de la jornada, para quienes no están familiarizados con la situación en Uruguay, la jornada legal de trabajo en Uruguay tiene un límite diario de 8 horas y un límite semanal de 48 horas en la industria y 44 horas para el comercio. Queda actualmente, está abierto el debate sobre qué ocurre en el sector servicios, aunque hay una posición quizás mayoritaria de entender que se aplica el límite de las 44 horas. ¿Sí? En ese contexto vamos a ver un poquito a qué refieren los convenios, los acuerdos que señalamos a continuación. En relación al sector de la metalurgia, 2 subgrupos me gustaría mencionar. Por un lado, el referente a la industria metálicas básicas, que tiene un acuerdo del año 2023, donde se implementó una reducción de la jornada
acotada, podríamos decir, de 2 horas, de 48 a 46 horas, donde lo interesante es que se establece que cada empresa decidirá en todo caso cómo implementar esta reducción. Es decir, no se dice, bueno, tantos minutos menos de trabajo, ¿no? Sino que se deja abierto y ahí el convenio, el acuerdo, da posibilidades, ¿no? Y dice, por ejemplo, se pueden trabajar 2 horas menos los viernes, por ejemplo, se puede acumular la reducción y trabajar una jornada menos al mes. También para señalar respecto de este acuerdo, nos han indicado, es reciente, como ven ustedes, del 2023, los actores sociales nos decían que han existido diferencias en cuanto a la implementación, ¿no? Y sobre todo, incluso la discusión sobre si esta reducción podría traer consigo, por ejemplo, una reducción del salario o no. O sea que es un acuerdo que está generando todavía alguna dificultad en la implementación. ¿Me puedes pasar ahí, Leti, por favor? Gracias. También en el sector de la metalurgia, pero en la industria naval, vemos un convenio del año 2021 que reduce de 44 a 40 horas semanales para el personal operario, ¿sí? No lo para los administrativos, que tienen 44, pero que en realidad lo que hace es continuar una línea de reducción de la jornada que se había iniciado en el 2008 cuando se había reducido en este mismo sector de 48 a 44 horas. Es decir, que en 13 años se redujo aproximadamente un 17% del total de las horas semanales, ¿no? Es algo bastante significativo. Aquí sí, no hay opción, la reducción se aplica solamente para los días sábados, es decir, se trabaja 8 horas de lunes a viernes, y lo que señala el acuerdo es que si un trabajador trabaja completo las 40 horas, va a cobrar 44, es decir, va a cobrar ese plus de 4 horas, por eso el acuerdo no trae reducción salarial. Pero si, por ejemplo, trabaja la mitad, trabaja media jornada, trabaja 20 horas, no va a cobrar 4 horas adicionales, sino que va a cobrar solo la mitad, cobrará 2 más. Un segundo, justo me estaba sonando el teléfono. Después, para la industria de la construcción, 2 convenios más que nos parecía interesante. Uno es del 2008. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual la industria de la construcción fue pionera de alguna manera, fue muy publicitado este acuerdo de reducción de la jornada que pasó de 48 a 44 horas, ¿sí? Donde antes del acuerdo lo normal era trabajar de lunes a viernes 9 horas 36 minutos, ¿sí? Y se pasa a trabajar 9 horas de lunes a jueves y 8 horas los viernes. ¿Sí? Esto de 9 horas 36 minutos era porque se redistribuían las 8 horas del sábado de lunes a viernes. Lo interesante también en este sector es que se crea una comisión bipartita para resolver diferendos en la aplicación, ¿no? Dificultades que pueda tener. Y según nos informaron los actores sociales, hubo en una primera instancia bastante participación de esta comisión, pero con el tiempo fue logrando zanjar, creo, los principales debates al respecto, con lo cual hoy ya hay, como de alguna manera, esas diferencias han quedado bastante aplacadas. Y finalmente, también en el sector de la construcción, referido al ordenamiento de tiempo de trabajo, pero como un ejemplo de otro tipo de cláusulas que no queríamos dejar de señalar, es la del 2023, un acuerdo que regula las guardias de retén, el tiempo de disponibilidad, que es un tema cada vez de mayor actualidad, ¿no? Allí este sector regula estas guardias en forma bastante exhaustiva y como aspectos más destacados regulan lo que es el tiempo pasivo y el tiempo activo. El tiempo pasivo es aquel en el cual el trabajador está a disponibilidad sin prestar tareas efectivamente, y el activo es aquel en el cual sí se prestan esas labores. En la primera, es decir, las guardias pasivas se retribuyen con un monto fijo por hora, menor que lo que es el salario mínimo, y la segunda sí se retribuyen por como correspondan, tiempo extra, trabajo en descanso o lo que fuese, ¿no? Se aclara, que las guardias son para la realización de actividades de mantenimiento o excepcionales, no para nueva producción, es decir, la idea no deberían sustituir el trabajo común, y el tiempo que el trabajador tiene para responder frente a un requerimiento mientras está disponible es de 60 minutos, ¿no? Ese es el margen con el que cuenta. Digo, tienen otros aspectos que regulan, pero nos parecía importante señalar estos como algunos ejemplos de lo que se hace en la negociación colectiva en el Uruguay al momento de de tratar la reducción de la jornada y el ordenamiento del tiempo de trabajo. Ahora le doy paso a Leticia, que va a comentar un poco cuáles son nuestras principales conclusiones al respecto en la investigación.
Hola, sí, buenos días o buenas tardes, dependiendo en el lugar en que se encuentre quien nos escucha. Un poco como adelantaba Ignacio, la idea ahora en estos últimos minutos es hacer algunas reflexiones o mirada general sobre los temas que fuimos estudiando en este informe o en este estudio que hicimos. En primer lugar, destacar la importancia que la temática, también de esto en la presentación Sonia refería, ¿no? La importancia que tiene al día de hoy, sigue teniendo la ordenación del tiempo de trabajo cuando se abordan temas laborales, ¿no? Es decir, es uno de los temas, si lo vemos desde la perspectiva de la negociación colectiva, es uno de los temas que está más presente, ¿no? Es decir, más allá de lo salarial, alguna arista o algún tópico vinculado a lo que es ordenación de tiempo de trabajo está presente en la amplia mayoría de los convenios, ¿no? Es decir, serán distintos las aristas de encare o el foco en el cual se establezca, pero algo siempre está presente. Y eso de alguna manera da cuenta de la ductilidad que tiene también la negociación colectiva para el abordaje de la temática, ¿no? Es decir, que generalmente uno de los aspectos que en mayor medida se focaliza o se enfatiza es lo que permite la negociación colectiva, a diferencia de lo que es la legislación general, que se caracteriza por la transversalidad, es decir, el abarcar todos los sectores o la amplia mayoría de los sectores. La negociación colectiva sectorial permite ir a esos aspectos que hacen a la particularidad del sector en el cual nos encontremos. Entonces, eso es uno de los aspectos en los cuales, uniendo las dos cosas, la importancia del tiempo de trabajo y la negociación colectiva, decimos de la ductilidad o de la plasticidad de la negociación colectiva para el abordaje. Como decía Carolina, hemos relevado convenios de distintas, se abordan y los vimos en el estudio, vinculados a, más allá de lo que es reducción de la jornada y redistribución, vinculado a guardias, vinculados a descansos, ¿no? Tanto semanal como intermedio, descansos especiales, ¿no? Que en algunos casos por el sector de actividad se justifican, y más contemporáneamente, por ejemplo, también teletrabajo o algunas cláusulas vinculadas al derecho a la desconexión, en el caso de Uruguay fundamentalmente en el ámbito público, que hemos relevado algunos convenios recientes. En general, los actores, lo que hemos tenido, porque la parte que el trabajo que efectuáramos, hicimos una pesquisa de convenios, pero también después mantuvimos entrevistas con actores sociales, que algunos que nos acompañan al día de hoy, y actores sociales en sentido amplio, tanto trabajadores como empleadores, como también nos unimos, nos entrevistamos a delegados del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, que participan en las negociaciones, o sea, el tripartismo en toda su expresión. Y en general tiene una visión positiva de lo que son los acuerdos arribados a través de la negociación colectiva sobre estas temáticas, ¿no? Es decir, y en esto que decíamos, la utilidad para llevar a soluciones a temas a veces también que no están previstos a nivel general en la legislación, porque hacen muy a medida del sector de actividad. En algunos casos también lo que notamos y que genera que es algo también particular de nuestro ordenamiento, que lo que es todo lo que es normativa vinculada a ordenación del tiempo de trabajo es muy rígida, en el sentido, hablamos de rigidez, en el sentido de que no admite acuerdos en contrarios, ¿no? Es decir, entonces, son normas de orden público, es decir, hay poco, en algunos casos, poco margen de actuación, ¿no? Es decir, de que a través de la negociación se puedan cambiar algunos de esos aspectos centrales, ¿no? Entonces, eso en alguna medida a los operadores o a los actores sociales, a veces teniendo presente esa rigidez y que esa rigidez puede llevar a que una solución que se adopte a través de la negociación colectiva en algunos casos pueda ser cuestionada si llega, por ejemplo, a la órbita judicial, porque ante un reclamo individual, es que puede conspirar para que algunas cosas sean abordadas a través de la negociación colectiva sectorial. En otros, por más de que sean cosas, aspectos que uno diría, viéndola, articulando, ¿no? En esto de la articulación de la legislación con los aspectos abordados a la negociación colectiva, por más que uno diga así, podrían ser cuestionables o podría ser opinable la solución, son temas tan arraigados y que son definidos y concebidos como tan centrales para los actores sociales, que esos acuerdos viven, se adoptan y se implementan sin ningún tipo de
o con una litigiosidad muy baja. En el informe que hacíamos, o en el estudio que hacíamos, un ejemplo no es de reducción, pero sí es un tema de tiempo de trabajo, que mencionamos son los descansos, la oportunidad del goce, descanso intermedio. Relevamos algún caso en el que el descanso se pacta su goce a fin de la jornada de trabajo, y eso no hay, si uno vive en puridad, dice, bueno, desnaturaliza lo que es esencialmente el descanso, pero se aplica porque es un sector en los cuales es imposible o muy dificultoso hacer el corte en la mitad de la jornada. Entonces, por eso un poco para ilustrar esto que hablamos de la rigidez y cómo en algunos casos puede conspirar, pero en otros igualmente no impide esos acuerdos. Si vamos a lo que es la reducción de la jornada semanal, de lo que hemos relevado, en principio fueron impulsadas los sectores en los que se ha adoptado o que se ha caminado en la vía de llegar a una reducción de la jornada semanal. Generalmente son impulsados por el ámbito sindical, que luego, lógicamente, con la participación y el acuerdo del sector empleador, se logran cristalizar esos acuerdos. De los motivos que se han manifestado, que han de alguna manera determinado o impulsado esas iniciativas. Generalmente se hablan de estos que tienen ustedes allí en pantalla, la redistribución de la riqueza, se asocia también a lo que es seguridad y salud en el trabajo, la importancia de la reivindicación también del tiempo de ocio, del tiempo para dedicar a formación, ¿no? Es decir, también en algunos casos ha surgido, y yo creo que estos dos últimos son los que han de alguna manera prevalecido, lo que es la conciliación, o sea, la reducción como mecanismo para poder conciliar la vida laboral y personal, o facilitar esa conciliación, y que el avance tecnológico también permite realizar la tarea, lograr el mismo resultado en menor tiempo basado en el uso de algún tipo de tecnología, entonces que facilita o lograr en menor tiempo la tarea, y por eso se justificaría también o se promueve la conciliación. Desde la perspectiva del sector empleador, de lo que hemos muestreo que hemos efectuado, la reducción de la jornada no se presenta como uno de los temas más prioritarios a su abordaje. Sí, desde la perspectiva del empleador quizás hay otros tópicos o otras aristas de ordenación del tiempo de trabajo en las cuales han impulsado más o que tienen más presente redistribución de la jornada, por ejemplo, temas vinculados a descanso, serían un poco los que están más sobre la mesa. También algo de esto mencionaba Ignacio, de que en algunos sectores los acuerdos de reducción de las jornadas han tenido algunas dificultades en los cuales, no en lo que es más allá de la adopción, sino en lo que es la implementación, fundamentalmente por lo que es interpretación de algunas cláusulas en las cuales, bueno, algunos ejes no han quedado del todo claros o han tenido distintas visiones de cada uno de los actores. Y en algunos casos también lo que es reducción, que hay algunos quienes han cuestionado o que por lo menos se plantea, es decir, si no implica también agudizar esa disparidad que hoy mencionaba Ignacio, de que la carga semanal total, ¿no? de labor vaya fluctuando dependiendo del sector en el que nos encontramos, sino que sea algo uniforme, ¿no? Es decir, que el máximo que se pueda trabajar en Uruguay, hay quienes promueven y dicen, bueno, debería ser una cantidad máxima de horas, independientemente del sector. Entonces, por eso decíamos, el ir por soluciones por sector o medidas por sector de actividad iría un poco en contramarcha de eso. Veo como una opinión o como temas que están sobre la mesa en tiempos que en el Uruguay se está manejando también mucho el tema también de la reducción de la jornada, más allá de negociación colectiva, si hay o no una adopción de normativas generales. Y en definitiva, un poco lo que nos quedamos como reflexión general de los temas que abordamos, es que, bueno, que desde las relaciones laborales en Uruguay, la negociación colectiva sí está presente y mucho, y es una herramienta frecuentemente utilizada para regular aspectos vinculados a tiempo de trabajo, para modificar la jornada laboral diaria, semanal, adoptar contemplar esas especificidades que puedan surgir en los distintos sectores de actividad, la mayor rigurosidad, por ejemplo, que pueda tener el desarrollo de alguna tarea, incluso en algunos, hilando más fino,
que ya las diferencias o los matices vinculados a la ordenación del tiempo de trabajo no es por sector, sino incluso por categorías, ¿no? Es decir, que dentro de un mismo sector se puedan adoptar soluciones distintas en función del tipo de tarea en el cual se está desarrollando, de determinadas categorías funcionales. Como decía, por ejemplo, quizás porque tal o cual tarea implica un mayor esfuerzo físico o una mayor rigurosidad, y eso se contemple de alguna manera vinculado al tiempo de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Iglesias, doctora Paniza y también doctor Zubillaga por sus aportes muy valiosos sobre la negociación colectiva del tiempo de trabajo en Uruguay, donde su cobertura es notablemente alta. Pues pasamos ahora a la segunda parte del panel, en la que contamos con la participación del señor Sergio Braco, de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, y del señor Ignacio Castiglioni, de la Cámara de Construcción de Uruguay. Ambos han participado activamente en negociaciones y compartirán sus experiencias pues desde la perspectiva sindical y empresarial. Pues para fomentar una discusión productiva proponemos 3 preguntas clave. Empezaremos con la primera dando la palabra al señor Ignacio Castiglione, seguido del señor Sergio Braco, y en las siguientes preguntas alternaremos el orden. Pues contamos con unos 5 minutos por pregunta, por lo que agradecemos el más posible que vuestras intervenciones sean bastante concretas. Pues si el tiempo es limitado, nos centraremos quizá en 2 preguntas para dejar espacio a preguntas y respuestas del público. Y pues, si me permite, señor Ignacio Castiglioni, empezaría por usted con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que impulsaron a sus organizaciones, a su organización en particular, a abordar la reducción o redistribución de la jornada laboral, y qué desafíos encontraron durante el proceso de negociación? Pues Gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecerles en nombre de la Cámara de la Construcción del Uruguay, de referencia a la OIT, particularmente a los colegas, quienes además conozco en persona y con quienes he trabajado, y descarto desde ya el altísimo nivel que pueda tener el trabajo que están presentando, y a los cuales felicito y agradezco también toda la dedicación y el tiempo que doy fe han dedicado a todo esto. En respuesta particularmente a la pregunta que tú nos hacías, la industria de la construcción es una industria que tiene una muy fuerte tradición, ¿sí?, de la negociación colectiva, ¿sí? De esta actividad se han desprendido infinidades de soluciones colectivas que hoy permiten el trabajo diario, permiten la gestión permanente, ¿sí?, de lo que es la industria en general. Temas que están vinculados directamente, como comentaban hoy los colegas, salud laboral, tiempo de ocio, recreación, ¿sí?, y un montón de otros factores que terminan siendo concluyentes de una acción que en definitiva se recogió en un convenio colectivo en el 2008, como bien señalaba Ignacio, pero que fue de aplicación sucesiva, escalonada, y que trajo un periodo de un tiempo prudencial de adaptación a esa realidad. ¿Qué fue la motivación? La motivación, como siempre, la negociación colectiva en general y en particular en la industria de la construcción en Uruguay, la motivación es la realidad, lo que veníamos viviendo, lo que se venía percibiendo a nivel sectorial, las resoluciones que de a poco se iban generando en las distintas obras, en los distintos acuerdos específicos que se iban desarrollando, donde recogían sí una demanda, una intención y específicamente determinados acuerdos que iban adaptando prácticamente lo que era la jornada habitual, a la semana habitual de trabajo. Eso llevó a un planteo, como todos conocen, el proceso de negociación, donde se termina resolviendo, acordando una reducción conjunta, es decir, una ampliación del tiempo de descanso intersemanal y además una reducción en concreto de lo que es la jornada semanal de trabajo. Por lo cual, esas 48 horas que están previstas para la industria de la construcción, donde se distribuyen de lunes a sábado, terminamos haciendo 44 de lunes a sábados,
Y además la segunda parte de la redistribución, perdón, la segunda parte de la reducción fue la redistribución de ese tiempo de trabajo previsto en el día sábado, como bien mencionado Ignacio, de lunes a jueves, ¿ah? Como una solución bastante creativa que logramos encontrarle, ampliando de esta forma. Y ahí subrayo lo que mencionaba Carolina al principio, el tiempo de ocio, el tiempo de descanso, ¿sí? Intersemanal, y a su vez sí generando la reducción de la jornada de la semana de trabajo a las 44 horas. Por supuesto que llevó un tiempo de aprendizaje, de ensayo, de error, de adaptación, que además también es cierto que esa redistribución no termina siendo una redistribución pues, total, absoluta, ya que puede existir entre acuerdo de partes una adecuación en virtud de la demanda, de la necesidad que se puede estar teniendo, trabajando 7 horas 36 aproximadamente en todo lo que es la semana. Pero necesariamente para ello requiere un acuerdo. También en eso que comentaba, sí, es verdad, la comisión tuvo un trabajo posterior bastante importante. ¿Por qué? Pues bueno, se venía con un régimen, las empresas ya venían con un régimen de trabajo acostumbrados, existían proyectos, los proyectos de construcción muchas veces de 2 años, donde se había previsto, se había estructurado y organizado en base a un régimen especial. Entonces, bueno, había que llevar, ¿tá? Y adoptar y adaptar las dos cosas, esta nueva realidad que se estaba incorporando el sector bueno, al territorio de trabajo, y eso, bueno, llevó así un proceso de adaptación importante. En concreto, para darte respuesta a Catarina, a lo que tú nos comentabas, es la motivación estuvo en la demanda. ¿Tá? Somos muy consecuentes en escuchar lo que el territorio nos dice y tratar de eso, de traducirlo, ¿sí? En acuerdos. Entonces, la necesidad estaba, ¿tá? Y en definitiva, la creatividad llevó a ese doble abordaje, como te decía hoy, ¿tá? Del tiempo de trabajo o la reducción del tiempo de trabajo. Muchísimas gracias. Y pasaba ahora la palabra al señor Sergio Braco con la misma pregunta. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto estar en este conversatorio. Y bueno, como para responder en parte a la pregunta que nos hacía la compañera, eh, nosotros como sindicato, si bien tenemos en Uruguay una historia bastante rica en cuanto a reducción de la jornada, digo, siendo pioneros, ¿no? Con las primeras 48 horas semanales. Este, Creemos que es, perdón, es de vital importancia para nosotros, eh, primero, que por un tema de salud, ¿verdad? Como decía el compañero Ignacio recién, el tiempo de poder recuperar vínculos con la familia, poder tener un poco más de tiempo de esparcimiento, este, es fundamental, digo, también para reducir accidentes de trabajo, los cuales tenemos un gran flagelo en cuanto a eso. Eh, Digo, eso como parte de eso, ¿no? La reducción de la jornada para nosotros es fundamental, digo, debido a que hoy en día tenemos una quinta generación de tecnología que ha estado suplantando y dejándonos a los trabajadores en mal posición en cuanto a lo que es la desocupación, ¿no? Digo, teniendo una versión general de la reducción de la jornada, poder llevarla a las 40 horas, a nosotros nos significaría de repente poder implementar hasta un sistema donde se generen más fuentes de trabajo también, ¿verdad? Eh, es muy importante, digo, poder llevar a cabo la reducción de la jornada eh, en lo sectorial, o sea, en lo general, debido a que eh, venimos, como yo decía anteriormente, ¿no? Venimos en una bajada en cuanto a lo que son los puestos de trabajo. La industria hoy en Uruguay está pasando un momento bastante complicado de cierres de empresas y de empresas multinacionales y todo que lamentablemente se han ido por diferentes motivos, se han ido de Uruguay, ¿no? Eh, eh, hablando un poco en el caso de productividad, creo que era lo que
decía la pregunta, ¿no? Si no mal recuerdo, eh, digo, la quinta generación de tecnología ya de por sí ha generado una productividad para las empresas. Pero justamente lo que sería bueno es poder lograr capacitación y reformular los sistemas productivos. O sea, incorporar la capacitación a los trabajadores, primero, nos lleva un gran tiempo y nos genera también un desgaste, ¿no? O sea, poder reformular los modos de producción lleva un gran tiempo. Tenemos un gran problema también con el tema de la reorganización de trabajo en cuanto a las categorías también. No tenemos una recategorización, tenemos categorizaciones que vienen de los años 60. Lo hemos querido implementar y bueno, en algunas ocasiones las cámaras empresariales han tratado de evitar de poder hacer la regularización, perdón. Digo, bueno, no sé si más o menos te evacúa la pregunta. Sí, sí, No, sí, muy bien, muchísimas gracias a los bien, dos. Pasaría entonces a la segunda pregunta y en esta pregunta empezaría por usted, señor Sergio Braco. sí, Ya habéis contestado parcialmente a la pregunta, incluso hay una pregunta de uno de las personas en la audiencia que más o menos se concentra sobre este tema, que tiene que ver con el tipo de información que se consideró útil durante las negociaciones sobre la reducción o redistribución de la jornada laboral. Por ejemplo, se tomaron en cuenta datos sobre la productividad, la salud laboral, el ausentismo, los accidentes laborales que acaba de mencionar, la claro. retención del personal o otro tipo de indicadores. Muchas gracias. Bien. Este, bueno, a ver, obviamente digo, cuando hay negociaciones colectivas se ponen encima de la mesa muchos aspectos y sobre todo las conveniencias en cuanto a lo que es hoy en día, teniendo los sectoriales de salud y seguridad laboral arriba de la mesa, en Uruguay se están llevando a cabo y se cumplen fundamentalmente esos aspectos, ¿no? Una de las cuestiones importantes son qué tipo de salud y seguridad necesitamos dentro de nuestros lugares de trabajo. ¿Ah? O sea, hay ámbitos en los que la gente trabaja en lugares bastante insalubres. Y eso es una cuestión que se pone siempre arriba de la mesa a la hora de las negociaciones, ¿no? Tratar de llegar a esos acuerdos, ¿no? Creemos que no solamente para los trabajadores y para las empresas mismo es fundamental el aumento del salario, sino en las condiciones de trabajo en las que estamos a diario, ¿no? Para nosotros lograr mejores condiciones de trabajo es fundamental. Por eso digo, Marco, la importancia que tiene las tripartitas de salud y seguridad laboral, que son los que nos dan las pautas para poder estudiar y conseguir mejores condiciones en los lugares de trabajo, ¿no? Hoy en día contamos en algunos centros de trabajo con presencia de médicos, de audiometristas, de asistencia a la mujer, ¿tá? En cuanto si necesita el cuidado de sus niños, todo ese tipo de cosas. Yo creo que en eso en Uruguay se está avanzando mucho y bueno, y es muy importante, ¿no? Sí, por supuestísimo. Muchas gracias y haría la misma pregunta al señor Ignacio Castiglioni, por favor. Bien. Como concepto marco, sí, la información es central en los procesos de negociación colectiva, cualquier sea la escala, cualquier sea el momento. No solo lo que hace al tiempo de trabajo, sino a todo el componente, ya sea salarial o condiciones generales de trabajo. Por lo cual, la respuesta concreta es sí, y si se utilizó, francamente, ya hace 17, 18 años que procesó la industria de la construcción ese mecanismo de reducción, por lo cual asumo que en su momento sí se utilizó,
sin perjuicio de ello, creo que vale la pena mencionar todo el contexto, ¿ah? Más que el concepto de qué información se utilizó. La industria de la construcción ya venía en un proceso, ¿ah? De ayornamiento profundo en acciones de salud y seguridad en el trabajo. ¿Ah? Recordarles que esta industria tiene más de 35 años de funcionamiento, la tripartita de seguridad, y eso propició acciones de carácter general que resultaron, entre otras cosas, bueno, y de la mano de la OIT, con el famoso libro blanco del año 88-89, después eso derivó en normativa específica, técnica, y hoy por hoy seguimos con el decreto 125 que regula de forma amplia todas las condiciones de seguridad. Esto lo complementamos, ¿no? Con acciones ya más de negociación colectiva, donde reforzamos el vínculo con la estructura sindical, la representación de los trabajadores como delegados, formación, etcétera, etcétera. ¿Tá? Además, como un concepto clave, que lo voy a mencionar posiblemente con la última participación, nosotros contamos también como contrapeso a todo esto que venimos trabajando, como equilibrio, la regulación de acuerdos por producción, desde hace mucho tiempo. Básicamente lo dividimos en dos grandes etapas. Una primera etapa con acuerdos colectivos de destajo, y a partir del año 95, acuerdos colectivos por producción, donde se regulan determinados montos, precios por distintas actividades, y requiere, por supuesto, un acuerdo entre empresa y trabajador, y eso permite una dinámica con la construcción de hitos de trabajo que, bueno, en definitiva terminan sopesando o equilibrando el tiempo con el resultado productivo esperable o esperado por parte de las empresas. Entonces, en resumidas cuentas, la información es necesaria, la información es siempre útil. Por supuesto que en su momento se consideró información, de momento. Un debe que tiene Uruguay, en algunos aspectos al menos, considero yo, bueno, la falta de información oficial, de forma recurrente. Hay información, hay datos en algunos casos, pero esos datos no constituyen estadísticas. Entonces, bueno, es necesario sí una buena profundización en ese marco. Aspectos sobre salud y seguridad en el trabajo es fundamental para tomar decisiones, la construcción de estadísticas recurrentes, sostenidas, que permita también, bueno, accionar y traccionar de forma eficaz en algunas áreas del trabajo. Entonces, ya les digo, sí se tomó información, sí se consideró útil, necesaria, que además estuvo y está actualmente equilibrada con otros instrumentos, ¿sí? Que permiten tratar de avanzar de la mejor forma posible. Quizá siempre deseamos algo más, pero lo posible lo tenemos. Y bueno, de esa manera avanzamos en el proceso de reducción de la jornada. Sí, muchas gracias a los dos. Por supuesto que la definición del pago a destajo, que es posiblemente donde salarios y tiempo de trabajo están más conectados, es uno de los aspectos que puede ser negociado y acordado en negociación colectiva. Y bueno, hemos visto cómo la negociación colectiva ha permitido pues adaptarse a las necesidades específicas de los sectores. Hemos visto pues la industria metálica, naval, construcción. ¿Qué aspectos, y esta sería la tercera y última pregunta, qué aspectos de estos acuerdos o convenios consideran que podrían ser adaptados también a otros contextos sectoriales? Y en esta tercera pregunta le daría la palabra en primer lugar al señor Ignacio Castiglioni, por favor. A ver, responder esta pregunta es mucho más complejo de lo que uno piensa. Primero porque cada sector es independiente, tiene una naturaleza de trabajo, tiene una carga especial. Ahí lo primero que podemos comentar es, a ver, primero, la heterogeneidad, como les decía, es bastante amplia. No solo la heterogeneidad, sino eso también tiene emparejado la simetría en algunos sectores de actividad.
y es necesario el abordaje individual, en lo personal, ¿no? Entiendo que las ramas de actividad tienen la capacidad, tienen la experiencia como para poder, algunas más que otras, para poder abordar este tipo de hitos o este tipo de proyectos o trabajos. Sí o sí consideramos pertinente un abordaje integral, ¿no? No solo desde el punto de vista del tiempo del trabajo, sino también, por supuesto, desde el punto de vista de la productividad. Creo yo que también es necesario con ello analizar los factores de la competitividad y creo yo también, entiendo oportuno, ¿tá? Sumar otro pilar más para el análisis, como le decía, el análisis integral de todo esto, que es la flexibilidad del tiempo de trabajo. La conjunción de todos esos factores a través del estudio previo, del análisis previo, podría llevarnos a concluir la posibilidad o no, ¿tá? A través de las ramas de actividad, de ese trabajo. Si ustedes me preguntan, como usted me pregunta, mejor dicho, ¿qué es traspolable? Yo, preparando un poco esta participación, leí un informe del Instituto Nacional de Estadística. Uruguay en promedio tiene una jornada de 39,7 horas de trabajo, si mal no recuerdo, 39,6 horas de trabajo, según la estadística, en base a lo que es la encuesta continua de hogares. Evidentemente, eso refleja esa asimetría, pues en definitiva tenemos un concepto, por ejemplo, de la educación por un lado, pero el transporte también tiene otra realidad, y en definitiva necesariamente traspolar, ¿tá? Experiencias termina siendo complejo, termina siendo difícil, pero no imposible. Analizarlo en cada una de las ramas de actividad es apropiado en virtud del costo que puede tener asociado, en virtud de la realidad de cada uno de los sectores. Me imagino las pymes, complicado desde el punto de vista del servicio, del comercio. Distinto puede ser ciertas industrias que lo han podido desarrollar, entre ellas, por ejemplo, la nuestra. También me surge la duda ahí de la participación del Estado como palanca de todo esto, en una realidad como la que estamos viendo actualmente, presupuestaria, donde, bueno, el público, las reflexiones que se hacen desde el sistema político al respecto, y bueno, quizá analizar esa traspolación de un sistema propio de la construcción. El comercio termina siendo algo complejo, porque me pregunto, bueno, el Estado podría apalancar eventuales necesidades del comercio minorista, de las pymes y demás, para que en definitiva puedan lograr después traducir esa demanda en acciones concretas que reduzcan la jornada. Esto podría contravenir el empleo, ¿no? Sí, por supuesto que nadie duda, como les decía al principio, de lo deseable, ¿tá? Y del impacto positivo en aspectos como salud, en aspectos como bienestar. Pero el análisis sí o sí debe ser integral, debe ser por rama, ¿tá? Y debe tener un análisis, como le digo, de distintos factores. A veces se hacen comparaciones, ¿tá? Se hacen comparaciones a nivel de países, ¿tá? Y lo primero que uno se imagina es si estamos comparando sistemas similares. He escuchado, leía debates donde, bueno, analizaban situaciones, países como, bueno, países nórdicos en general y otros tantos, quizá no considerando la matriz productiva de esos países, netamente con una muy fuerte impronta exportadora, con una gran diversificaciones en la matriz productiva, países desarrollados, o sea, hay un montón de factores que inciden, pero bueno, el ejercicio y el diálogo social creo que son instrumentos centrales. Como recomendación o como extrapolación, quizá eso como central, ¿no? Diálogo Sí, social, claro. análisis sectorial, realidades disímiles, soluciones disímiles. Eso es Ujú. la situación. Encorsetar con marcos generales puede tener algunas consecuencias, pero bueno, ahí los expertos dirán que es más saludable al momento de tomar una decisión de estas características. Pero bueno, esa por ahí es quizá la reflexión final y en el marco de tu pregunta que puedo hacerles. Muchísimas gracias. Pues daría también la oportunidad al señor Sergio Braco para compartir con nosotros su opinión respecto, pues claro que el diálogo social y la adaptación a la especificidad de cada sector está en la génesis de la negociación colectiva. Sin embargo, como lo ve pues
que otras ramas o sectores se inspiren de lo que se ha obtenido en diversos sectores. Gracias. Bien, voy a ser concreto, digo, porque no queda mucho tiempo, no me voy a extender. En realidad, nosotros creemos, digo, primero aclarar, en Uruguay somos una excepción en cuanto a organización sindical, nosotros tenemos una sola central sindical en la que en realidad como sindicato nosotros nos abocamos a que es posible la reducción de la jornada en los diferentes ámbitos. Sabemos que hay algunos lugares en donde es medio complicado el tema de la salud y eso, posiblemente hacer una implementación rigurosa de reducción de la jornada. Pero realmente pensamos que es posible, buscándole la forma, es posible. El día tiene 24 horas y hoy en día hay lugares donde se trabaja el sistema productivo las 24 horas, donde hay 3 trabajadores por turno y en realidad podrían haber 4 en lugar de 3. Ahí estaríamos reduciendo la jornada y se estaría respetando el proceso productivo. Sabemos que no es una generalidad, sabemos que no es que hay sistemas, o sea, hay otros sectores que son más complicados de implementarlo, pero realmente creemos que es posible. Han habido estudios donde se ha podido lograr la implementación a pesar de las dificultades. Digo, por eso quería aclarar, nosotros como sector representativo de los trabajadores, se han hecho muchos estudios en los cuales se ha visto que se puede llegar a lograr eh, la mejora para la clase trabajadora en ese aspecto. Por eso digo, vuelvo a repetir, nosotros creemos que es fundamental en los tiempos estos que vivimos, donde las jornadas laborales en algunos lugares se hacen muy extensas debido a este gran consumismo que tenemos, que creemos que es parte de todo esto, eh, pero también creemos que el consumismo nos lleva a esta gran flagelo, ¿no? Que es el tratar de recaudar más, por decirlo de alguna manera. Creemos que eso no es necesario y creemos que si no logramos implementar algún sistema nuevo de generación de fuentes de trabajo, esto nos lleva a que esas grandes producciones, y hacernos la pregunta, ¿no? Todas esas grandes producciones, nosotros que somos los consumidores directos de esas producciones, si nos quedamos sin fuente de trabajo, ¿quiénes son los que van a comprar esa producción? Este, por eso que creemos que la reducción de la jornada es un punto fundamental para mejorar nuestra calidad de vida y poder seguir adelante a pesar de los avances tecnológicos, ¿no? ¿Estamos? Muchas gracias a los dos, pues seguramente que la negociación colectiva puede lograr resultados beneficiosos tanto para trabajadores como para empleadores. Y además existe evidencia que nos dice que cuando se realiza a nivel sectorial, su cobertura es mayor que cuando se limita al ámbito de la empresa. Y con esto, sin más, paso la palabra a Sonia y me despido. Ha sido un placer. Igualmente, gracias. Bueno, muchas gracias a todos a los profesores y a los dos comentaristas. Lamentablemente estamos justos en el tiempo, hemos recibido 2 preguntas que en realidad de cierto modo ya las han abordado los panelistas. Las voy a hacer para que las que no los ven en el chat sepan de qué se trata y bueno, también como porque me parecen interesantes como para seguir reflexionando sobre este tema. Entonces, una se relaciona, según entendí bien, en el tema, o sea, la negociación colectiva a nivel sectorial nos daría más flexibilidad de adaptación que una ley a nivel país. Y la pregunta que nos hicieran en el chat entonces es hasta dónde ir con la flexibilidad y el caso de la flexibilidad por ocupaciones, o sea, dentro del mismo sector, qué aspecto habría que considerar para que algunos trabajadores tengan una determinada organización de su tiempo de trabajo y otros otras,
además, por supuesto, del esfuerzo físico que mencionaron. Esa es una de las preguntas que hicieron en el chat, que pareció bastante interesante para seguir reflexionando. Y bueno, y la segunda pregunta, que también es complicada como la primera, es sobre la evidencia estadística, o sea, el impacto, cómo medir el impacto de estas reducciones y de estos cambios en la organización del trabajo en los dos aspectos, ¿no? Dos de los aspectos claves, ¿no? Que son el bienestar de los trabajadores y la productividad. Entonces, bueno, pienso que también es un área muy importante a seguir trabajando, a buscar evidencia para poder cuantificar el beneficio de la situación que han mencionado. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos los participantes, a los expositores, a los comentaristas por su tiempo, para prepararse para este conversatorio. Todo el material va a estar disponible en nuestro sitio web, que se los he compartido también por el chat. También va a estar próximamente el estudio de los profesores disponibles. Espero que haya sido de utilidad y de interés para todos, y cualquier cosa, por favor, nos contactan y encantados de seguir colaborando para promover el debate en este tema. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Bueno, buen día, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Salud.